Bien, vamos a empezar la grabación. ¿Sí me escuchan, verdad? Sergio me escuchó. Escuchan. Vamos a compartir pantalla y vamos a abrir clases, reciente de ayer. Estamos haciendo este gráfico. Muy bien, sí se escucha, Cristian. Gracias. Omar Martínez, perfecto, sí se escucha, perfecto. ¿Cuántos vamos? Estamos bien poquitos. Bueno, ya está grabando esto. Ah, sí está grabando, ¿verdad? No, puede ser que no le esté grabando. Sí, vamos a hacer grabación. Perfecto. Estamos viendo la prueba de bondad y ajuste. ¿Ya? Em, Y habíamos planteado que eso se resuelve desde el punto de vista estadístico como una prueba de hipótesis, en donde la hipótesis nula es precisamente que los datos siguen cierto modelo teórico, ¿no? Eh, entonces, en una prueba de bondad de ajuste está la verdadera función de distribución, que no la conocemos. La teoría es que me dan una muestra aleatoria de una f de x desconocida, ¿no? No la sé. Y yo bajo H0 voy a proponer que la distribución es una f de x estrella. Esta es la propuesta, la que yo propongo, la que quiero ajustar, ¿no? Contra la alternativa, es una hipótesis alternativa, en donde digo, no sabes qué, esa no es, no hay una igualdad entre esas dos distribuciones. Entonces, esta es la que yo estoy proponiendo, a la cual voy a querer ajustar estos datos que me vas a pasar, ¿de acuerdo? Ahorita estamos en el caso de que esta f estrella es completamente conocida, ¿no? Son dos casos, ¿no? Uno es que f estrella es completamente conocida. ¿Qué quiere decir completamente conocida? Que me das la distribución y los parámetros. ¿Ok? A este caso se le llama una hipótesis simple, ¿no? Cuando bajo H0 queda completamente la función de distribución conocida, le decimos que es una hipótesis simple. Y el otro caso es cuando f estrella no es completamente conocida, es decir, solo te digo que es normal con media mu, pero no te digo con media mu y varianza 1, por ejemplo. Entonces, en ese caso, pues, no está completamente, ¿qué escribo? Conocido, en cuyo caso, pues, es una hipótesis compuesta, ¿no? Ahorita estoy atacando el caso 1, en donde yo supongo que la función de distribución que me estás proponiendo bajo H0 está completamente definida. Si la distribución bajo H0 está completamente definida, yo puedo, primero pues podría graficar la densidad, ¿no? Podría graficar la densidad que me estás proponiendo bajo H0. Pero ya hemos dicho que la prueba G cuadrada lo que va a hacer es una partición del soporte de la distribución que propongo bajo H0. Entonces aquí estaba suponiendo que el soporte de la distribución bajo H0 es entre A y B. Y lo que iba a ser clases o una partición del soporte de la distribución. En este caso hice una partición de 4 grupos, ¿no? Ahí es donde empieza a carecer un poco de credibilidad esta prueba, porque la creación de estos grupos es arbitraria, ¿no? La prueba no nos dice cómo podemos construir estos grupos, simplemente nos dice haz K grupos, evidentemente K mayor a 2, partiendo el espacio parametral, perdón, el soporte de la distribución, ¿no? En este ejemplo yo lo particioné en 4. Y el método consiste en, una vez que llegue la muestra, tú me vas a contar, porque esta es la muestra que voy a recibir, me vas a contar cuántas observaciones cayeron en el grupo 1, cuántas en el grupo 2, cuántas en el grupo 3 y cuántas en el grupo 4. A esas observaciones les voy a llamar O1, O2, O3 y O4, que es un conteo. Contar cuántas observaciones cayeron en el grupo 1 lo llamo O1 y así voy, ¿no? De tal manera que si ustedes suman las OIs, ¿no? Desde ahí hasta acá, las OI, les tiene que dar N, que es el tamaño de muestra que ustedes tienen, ¿de acuerdo?
Por otro lado, aquí viene la teoría. Por otro lado, teóricamente, si la muestra viene de la función f estrella como en H0, es decir, estoy suponiendo H0 cierta. Si H0 es cierta, la pregunta que yo les hacía es ¿cuántas observaciones esperaría ver en el clúster 1 o en el grupo 1? Y eso está relativamente fácil, puesto que yo conozco la distribución teórica bajo H0. Entonces yo sí te puedo calcular la probabilidad de caer en este grupo, ¿no? En este primer grupo, es decir, calculo el área bajo la curva y yo te puedo calcular esta área y debe de ser P1, ¿no? La probabilidad de caer en el grupo 1. Y también puedo calcularte la probabilidad de caer en el grupo 2, ¿no? Que sería calcular esta área que estoy poniendo en amarillo, ¿no? Esa sería P2, la probabilidad de caer en el grupo 2. Entonces, si yo te digo, ¿sabes qué? Voy a recibir una muestra de tamaño N, la pregunta es, ¿cuántas observaciones espero caigan en el grupo 1 bajo H0? Y entonces yo les decía que ese esperado sería N por P1. ¿Por qué? Porque véanlo como un experimento binomial. Ustedes van a recibir N variables aleatorias y quieren contar o quieren ver cuántas observaciones van a caer en el grupo 1. Entonces es como si se estuvieran echando ensayos Bernoulli. Llega la primera muestra y ¿cuál es la probabilidad de caer? En este caso el éxito es caer en este primer clúster, en este primer grupo. ¿Cuál es la probabilidad del éxito? Pues es P1 y lo vas a repetir n veces. Entonces eso quiere decir que la suma de estas, o el conteo se debe estudiar binomial. ¿Y cuál es la esperanza de una binomial? N por P, N por la probabilidad del éxito. En este caso el éxito es haber caído en el grupo 1. Por eso, el número de observaciones esperadas bajo H0 es N por P1. ¿Y cuál es el número de observaciones esperadas en el grupo 2? Pues sería N por P2. ¿Sí lo vieron? N por P2, porque son N por la probabilidad de caer en el grupo 2. ¿Cuál es la probabilidad de caer en el grupo 3? Bueno, el valor esperado N por P3 y finalmente caer en el grupo 4 N por P4. ¿De acuerdo? Entonces, la prueba consiste en generar los O's y calcular las E's, ¿no? Las E's yo las puedo calcular gracias a que tengo la hipótesis nula completamente definida, porque yo para calcular las E's necesito las P's, pero para calcular las P's necesito calcular el área bajo la curva, y para calcular el área bajo la curva necesito completamente la distribución bajo H0. ¿Ya vieron? Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Qué es lo que nos está planteando la prueba? La prueba lo que nos dice, ok, estás generando dos vectores, ¿no? Por así decirlo, el vector de observados, vamos a ponerlo así, es el vector de observados, en este caso es de tamaño 4, ¿no? Pero por otro lado tienes el vector de esperados, una E, en donde tenemos al E1, E2, en este caso como fue una partición de tamaño 4, E3 y E4, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a verificar? Vamos a verificar si nuestra hipótesis nula es verdadera, pues comparando estos dos vectores. Si este vector se parece mucho a este vector, quiere decir que las observaciones se parecen a lo que se esperaba bajo H0. Eso es a favor de la hipótesis nula y por lo tanto no debería rechazar H0. En cambio, si yo veo que este vector de observados es muy distinto al vector de esperados, me debo de preocupar de la veracidad de la hipótesis nula, porque la hipótesis nula nos dice que esto es lo que se espera ver, ¿no? Si tú ya recibes una muestra de tamaño n, lo que esperas ver es que haya E1 aquí, E2 acá, E3 y 3, 4, que haya eso, ¿no? Entonces, lo que va a plantear la prueba es hacer una comparación entre estos dos vectores, ¿no? Entre el vector de observados y el vector de esperados. ¿Cómo lo va a hacer? Pues aquí había escrito el estadístico de prueba que propone la estadística, la prueba G cuadrada. Vamos a agarrar los observados en la y-ésima posición, en la y-ésima clase, le vamos a restar los esperados, los vamos a elevar al cuadrado y lo vamos a dividir entre los esperados. ¿De acuerdo? Voy a sumar desde 1 hasta acá, donde K es el número de grupos que yo hice, en este caso vale 4. Y entonces este es el estadístico de prueba que va a proponer la prueba. ¿De acuerdo? Ahorita vamos a ver por qué se le ocurre este estadístico. Bueno, tiene una razón de ser. La razón de ser es simple. Esta cosa tiene una distribución asintótica conocida, que va a ser la distribución G cuadrada. O sea, dividir entre los esperados tiene una razón del por qué. Porque queremos una distribución teórica aproximada. Si yo, o sea, lo ideal hubiera sido, o sea, si ustedes me preguntan, a mí se me hubiera ocurrido, ¿quieres ver la diferencia entre estos dos? Tú simplemente haces OI menos EI al cuadrado, ¿no? Y ya acabaste, esta que sea tu estadística. Si la T es muy grande, quiere decir que tienes que rechazar H0. Si la T es muy pequeña o igual a 0, pues no la rechaces porque estás viendo que los observados y los esperados se parecen y ya acabaste.
Pero el problema, ustedes saben en estadística, es que yo no puedo decir T es grande o T es pequeña, ¿verdad? Tengo que tener una distribución asociada a T, al estadístico de prueba T, para poder asociar un punto de corte y decir, mira, a partir de aquí estadísticamente ya es raro ver una observación en T y por lo tanto tengo que rechazar H0, ¿de acuerdo? Esa es la forma en cómo opera la estadística. Yo necesito definir un punto de corte con base en una distribución teórica bajo H0. En este caso, pues si yo hubiera agarrado este estadístico, la distribución asintótica de esta cosa, pues quién sabe qué fuera. ¿Quién va a ser? No lo sé. En cambio, si ustedes dividen entre los esperados, sí se puede demostrar que esta cosa se distribuye aproximadamente g cuadrada con k menos 1 grados de libertad, donde k nuevamente es el número de grupos que hicieron. Entonces, esa es la razón por la cual se divide entre los esperados, para tener una aproximación asintótica y poder calcular los puntos de corte asociados. ¿Ya vieron? Entonces, así es como opera la prueba, la verdad es que no tiene mucha ciencia. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la debilidad de la prueba? Pues que cómo voy a hacer los grupos, cuántos grupos voy a hacer y cuál es la probabilidad que le voy a asociar a cada grupo, ¿no? Porque yo puedo crear un grupo grandote, a lo mejor creo un grupo que llegue hasta por acá y la probabilidad de caer en el grupo 1 sea muy alta y después creo muy grupitos muy chiquitos aquí con probabilidades muy pequeñas, o sea, eso también lo puedo hacer. Entonces, eso es lo malo de la prueba, que como tal no nos dice o no nos garantiza cuál debe de ser la partición que debemos hacer. En la práctica, lo que se acostumbra a hacer es hacer particiones equiprobables. Es decir, si tú agarras k igual a 4, vamos a construir los clústeres o los segmentos de tal manera que todos tengan la misma probabilidad de ocurrir bajo H0. Es decir, si tú creas 4 grupos, pues crea 4 grupos de tal manera que cada grupo tenga .25, .25, .25 y .25 de probabilidad, ¿no? Si es que creaste 4 grupos. Si es que creaste 5 grupos, pues entonces crea los 5 grupos de tal manera que tengas punto 20, punto 20, punto 20, punto 20 y punto 20. Eso es lo que se acostumbra a hacer, ¿no? La verdad es que eso es mejor a estar, híjole, voy a hacer un grupo con probabilidad punto 1 y luego otro grupo con probabilidad punto 3 y luego otro con probabilidad punto 4, no, tampoco, ¿no? Entonces lo que se acostumbra es que una vez que tú agarras la K, nuevamente no nos dice cuánta es la K que debemos hacer. Si hay una regla, ahorita la vamos a ver, de al menos cuál es la K o cómo deben de quedar los grupos, pero pues bueno, una vez que tú defines la K, la idea es que cada uno de los grupos tenga la misma probabilidad de ocurrir, es decir, P1 sea igual a P2, igual a P3, igual a P4, eso es lo que se acostumbra a hacer, aunque en la teoría no necesariamente se requiere eso. Para que se dé la distribución asintótica G cuadrada no se requiere que se hagan una partición equiprobable, ¿no? De todos modos se va a acercar a una G cuadrada. Entonces, suponiendo que hemos probado esto, todavía nos falta probar este teorema de por qué esto ocurre, pero suponiendo, esto es lo que ya nada más es lo que voy a concluir, suponiendo, ¿no? Que T se distribuye aproximadamente y bajo H0, siempre es muy importante eso, bajo H0, G cuadrada con K menos 1 grados de libertad, entonces ya queda claro lo que voy a decir. La regla va a ser rechazar H0. Si T es más grande que ¿quién? Pues el cuantil de una G cuadrada, el 1 menos alfa, con K menos 1 grados de libertad. Es decir, yo voy a ir a la distribución teórica G cuadrada con K menos 1 grados de libertad, que se va a ver más o menos así. Aquí imagínense la K con K menos 1 grados de libertad. Y entonces yo voy a guardar aquí 1 menos alfa de probabilidad, aquí voy a dejar alfa, y entonces voy a crear mi zona de rechazo. Si la T cae en esta zona de rechazo, es cuando digo la T ya es lo suficientemente grande como para haber observado ese valor. Entonces, cuando voy a decir, ¿sabes qué? Ya tengo evidencia para rechazar tu hipótesis nula. Veo que los observados y los esperados se están alejando mucho. Entonces, tengo que rechazar tu hipótesis de que los datos siguen la distribución F estrella. ¿Ya vieron? Entonces, en la práctica, ¿cómo hacemos? Acuérdense que en la práctica lo que se hace es que se calcula el estadístico de prueba, se ve dónde cayó el estadístico de prueba, se calcula el área que deja y eso lo medimos como un p-value, ¿verdad? Eso es lo que nosotros reportamos como el p-value de la prueba. Y entonces, si este p-value es muy grande, quiere decir que estás en zona de no rechazo, y si el p-value es pequeño, quiere decir que estás en zona de rechazo. Y la regla de oro la vuelvo a escribir, p-values menores al alfa es rechazo, ¿verdad? Rechazo H0. Entonces, si nosotros queremos tener una buena bondad de ajuste, es decir, suponer que nuestro F estrella está ajustando bien, lo que esperamos ver es que esta estadística de prueba T esté en esta zona, de hecho muy cercanas al cero, con p-values grandes, ¿verdad? Yo tengo un p-value muy grande, eso está a favor de la hipótesis nula, y entonces quiere decir que mis datos
sí se están ajustando a la distribución que yo propongo. ¿Ok? Y aquí viene una discusión filosófica de la estadística de las pruebas de hipótesis. Pues dice ustedes que en su curso de estadística 1, cuando vieron pruebas de hipótesis, su profesor les dijo, nunca se acepta H0. No sé si alguna vez les dijeron así. En la inferencia clásica nunca decimos acepto H0, sino se dice no se rechaza H0, que tampoco quiere decir que se acepte H0. Y no rechazar H0 muchas veces nosotros decimos no tengo evidencia para rechazar tu hipótesis nula. Eso no quiere decir que la esté aceptando. Entonces aquí entra un conflicto porque nosotros estamos haciendo una prueba de hipótesis y yo quiero proponer a F estrella como el modelo que dio origen a estos datos, ¿verdad? Es lo que quiero hacer. Entonces, si yo tengo un p-value grande después de hacer la prueba G cuadrada, veo que me sale un p-value muy grande, pues entonces, ¿qué tengo que decir? ¿Puedo decir acepto H0? Es decir, ¿puedo decir F estrella está generando la muestra? Pues no, ¿verdad? Porque lo que nos han dicho a nosotros en estadística es que no puedes aceptar H0, ¿verdad? Simplemente dices no puedes rechazarla, ¿no? No puedo rechazarla o no tengo evidencia para rechazar tu hipótesis nula. Entonces, en este caso, el speech que nosotros hacemos como estadísticos para cuando nos sale un p-value grande, cuando rechazamos, sí, cuando rechazamos, lo rechazamos con gusto, Si la prueba de hipótesis llega el estadístico de prueba y nos da un estadístico muy grande, un T muy grandote que hace que el p-value sea chiquito, pues con mucho gusto rechazamos. Acuérdense que así decimos, rechazo la hipótesis nula. Así decimos. Y sí, la probabilidad de que me equivoque por haber rechazado de forma incorrecta va a estar controlada por el alfa, por el error tipo 1, ¿verdad? Entonces eso no me preocupa, pero el problema es cuando me sale un p-value grande, ¿qué voy a decir? ¿Puedo aceptar H0 y decir los datos siguen F estrella? Y ya, acabé y sigo mi trabajo. Pues hay que tener ese cuidado, porque como nosotros sabemos en estadística, nunca aceptamos la hipótesis nula, simplemente o la rechazo o no la rechazo. Y cuando no la rechazo no quiere decir que la acepto, ¿verdad? Entonces, en el libro de Conover, que es el libro en el que me estoy basando para todo esto de estadística no paramétrica, cuando yo lo leí me llamó mucho la atención y me dio ternurita cómo lo escribió él, cómo describió este problema, cómo lo parafrasea para, para precisamente decir que el ajuste fue bueno, porque cuando nosotros tenemos un p-value alto, quiere decir que nuestro modelo que proponemos se está ajustando, ¿verdad? Quiere decir que se está ajustando bien. Entonces la pregunta es, ¿ya puedo decir que mis datos siguen la distribución F estrella? Y la respuesta es no, no lo puedes decir. Sin embargo, lo que nosotros vamos a decir como estadísticos es lo siguiente, está en las notas, Está en las notas lo que voy a decir a continuación. Decimos, parece ser que F estrella es una muy buena aproximación para la verdadera función de distribución que originó estos datos. Así es como lo vamos a decir nosotros, ¿ok? Entonces, nuevamente, ¿cómo lo decimos? Parece ser, ay, creo que hasta lo borré. Parece ser que em, em, el F estrella es una buena aproximación, ¿verdad? Para ajustar, o ¿cómo se dice? Para aproximar a la verdadera función de distribución que dio origen a los datos. Ahora, ¿ya con eso digo que F estrella es igual a F? No, la verdad es que no lo estás diciendo. Simplemente dices, el modelo que tú estás proponiendo es una buena aproximación al verdadero modelo que sigo sin conocerlo, ¿eh? Yo sigo sin conocer cuál es el verdadero modelo de esos datos. Yo no los conozco. Entonces, esto no quiere decir que F estrella sea el modelo que originó los datos. Yo simplemente te estoy diciendo F estrella es una buena aproximación a la verdadera función de distribución que no sé cuál sea. Y ya, y ahí me voy. Entonces, así es como decimos en estadística, ¿de acuerdo? Entonces, lo que voy a hacer a continuación es la demostración teórica de por qué carajos, bueno, por qué ocurre esa, ¿cómo se llama? Distribución asintótica, ¿no? Hacia la G cuadrada, porque está interesante el teorema. ¿Y qué creen que vamos a utilizar para demostrar la distribución teórica G cuadrada? Pues el teorema de formas cuadráticas, porque acuérdense que el teorema de formas cuadráticas garantiza una distribución G cuadrada cuando tenemos cosas normales. Y ustedes dirán, ¿y de dónde va a salir la normalidad? De una binomial, porque si se dan cuenta, lo que nosotros estamos haciendo cuando creamos las K-clases es como un concurso de pelotitas, ¿no? Que ustedes tienen aquí ¿cómo se llama? Pelotitas acá, las observaciones, las N observaciones.
y las vamos a colocar de forma aleatoria en cada una de estas urnas, en donde cada una de estas urnas tiene una probabilidad conocida de caer, ¿no? Eso sí lo sé, es lo que dice la prueba, ¿no? Yo sí conozco la probabilidad de caer en cada una de estos segmentos, porque bajo H0 las conozco. Y entonces, pues lo que está pasando es que yo estoy agarrando n bolitas y las voy a colocar en cada uno de estos grupos y la probabilidad de caer en cada uno de estos grupos, pues está conocida y es P1, P2, P3, P4 y Pk, ¿no? Entonces, este, la pregunta es, ¿cómo es que los OIs menos los EIs al cuadrado entre los 6 en este experimento, imagínense este experimento? Entonces la pregunta es, ¿de dónde se les ocurrió que esta cosa se distribuye aproximadamente g cuadrada con k menos 1 grados de libertad? ¿De dónde sale? ¿De dónde sale este teorema? Entonces, yo ahorita voy a hacer la prueba, pero me voy a hacerlo un poco sencillo. La prueba para el caso general requiere la distribución de formas cuadráticas. Vienen sus notas. La demostración del caso general. Hay que nuevamente aplicar una transformación ahí ortogonal a una normal multivariada para llegar a la g cuadrada. Pero ahorita para que entendamos la idea que hay detrás de la distribución g cuadrada, vamos a suponer que solo tenemos dos escenarios, dos clases. Imagínense que nada más tengo 1 y 2, ¿no? Con su probabilidad de éxito P1 y P2, tengo dos particiones, es decir, particioné el soporte de la distribución en dos clases, en dos intervalos. Y entonces yo quiero demostrar que en efecto esta cosa sigue una distribución g cuadrada. En este caso sería con 1 grado de libertad, porque k vale 2, ¿no? En este caso k vale 2, en este subejemplo. Entonces, si sigo esta cosa sería con 1 grado de libertad, ¿verdad? Pero antes de hacerlo, aquí ustedes sí saben cómo se distribuye la OI. ¿OI qué es? Es el número de observaciones que caen, ¿no? En la clase I. Eso es lo que significa OI, ¿no? Y tú tienes aquí n bolitas y la pregunta es cuántas van a caer en la iésima urna, ¿no? Entonces, la pregunta que yo les hago es cómo se distribuye el vector de Oz. Eso sí lo saben porque lo vieron en sus cursos de probabilidad, este problema. Aquí sería OK, ¿no? Dice Cristian que se distribuye uniforme. No, no es uniforme. Uniforme discreta, no, porque aparte las probabilidades ni siquiera son iguales, pueden ser distintas. Entonces, por ahí no puede ser uniforme, pero ustedes estoy seguro que lo vieron en su curso de probabilidad, este fenómeno aleatorio en donde ustedes tienen unas bolitas y la probabilidad de, es como el binomial, este es como el binomial, si ustedes tienen dos grupos es como el binomial, ¿no? La O1, por ejemplo, sería una binomial, poco no, en este ejemplo que está aquí, el número de observaciones que va a caer en la urna 1 es como n experimentos Bernoulli, ¿no? Donde ustedes lanzan la pelotita y la probabilidad de caer en la urna 1 es P1, es el éxito de la Bernoulli. Y ustedes van a repetir el experimento n veces y entonces van a contar el número de observaciones que cayeron en la urna 1, que es el número de éxito. Y eso es una binomial. Entonces, en este caso, la O1 se distribuye binomial. La pregunta es, aquí arriba, ¿cómo se distribuye la OI? Bueno, realmente no es la OI, es el vector completo, porque aquí también tenemos una restricción interesante, ¿no? En este fenómeno aleatorio que les estoy planteando, la suma de los dos i's siempre vale n, está fija, ¿verdad? Porque solo tienes n bolitas que vas a poner, entonces la suma de las observaciones a fuerza te tiene que dar n, ¿no? Una vez que las distribuiste en los grupos que hiciste. Entonces, esto tiene una distribución teórica que ustedes la conocen, nada más que a lo mejor no se acuerdan, pero la generalización de la binomial es la multinomial, la distribución multinomial. Entonces, las OI se distribuyen multinomial. Ajá, el vector de O se distribuye multinomial y y los parámetros que sigue la distribución multinomial pues son precisamente las probabilidades de caer en cada uno de los casos. En el caso de la binomial es porque solo tienes dos casos, por eso se le llama binomial, porque solo tienes dos posibles clases. Y en este caso, pues como nada más tienes dos, o uno más o dos es n, ¿no? En el caso de que solo tuvieras dos grupos. Entonces, en este caso basta con modelar O1, porque una vez que tienes modelada O1, sacas quién es O2. Y en ese caso, la O2 es la que se distribuye binomial, ¿no? Es lo que les decía. Si ustedes tienen dos grupos, si ustedes solo tienen dos grupos, vean como P1 la probabilidad de éxito de caer en el intervalo 1. Entonces, el número de observaciones que caen en el grupo 1 se debería distribuir binomial de parámetros n, P1. ¿Poco no? Esto sí lo sabemos, ¿no?
Es lo que sabemos de nuestro curso de probabilidad. O sea, ahorita voy a hacer la prueba nuevamente para este caso simple, ¿no? Que solo tengo dos grupos. En general se va a demostrar igual, pero hay que generalizar esto que yo les voy a mostrar a continuación. De por qué aparece la distribución G cuadrada, de dónde se le ocurrió a Pearson, porque este es el teorema de Pearson. Este, ok, hasta aquí pues yo no veo de dónde salga la G cuadrada. Lo único que me has dicho es, si tú tienes dos urnas o dos intervalos y vas a colocar, vas a lanzar n bolitas y la probabilidad de caer en la urna 1 es P1 y la probabilidad de caer en la urna 2 es P2, lo único que sé es que el número de observaciones que va a caer en la urna 1 se distribuye binomial de parámetros n, P1, ¿verdad? Eso hasta aquí creo que todo el mundo lo vamos entendiendo, porque son experimentos Bernoulli, dado que solo tengo dos posibilidades, o caigo en el grupo 1 o no caigo en el grupo 1. Entonces, en este caso, la probabilidad de éxito es P1, por eso es binomial NP1, ¿ok? Por otro lado, casi estoy seguro que ustedes también lo vieron en sus cursos de probabilidad, que existe una aproximación a la binomial a través de la normal, ¿verdad? Y esta aproximación es la normal precisamente con media, la media de la norma, de la binomial, que es NP, y la, ¿cómo se llama? La varianza de una binomial que es NPQ, sería así. N menos P1, pero pues en nuestro ejemplo, vamos a dejarlo así, que 1 menos P1 sería P2, ¿verdad? Porque acuérdense, P1 más P2 tiene que darme 1 en el caso que tengo dos grupos. Entonces, esta es una distribución aproximada que seguramente ustedes vieron, ¿no? Un modelo normal se aproxima al modelo binomial mediante estos parámetros, ¿ok? Que aquí viene el problema, ¿eh? Para que esta aproximación sea muy buena, aparte hay que poner ciertas condiciones, que tarde o temprano se va a dar la aproximación si la n es lo suficientemente grande. Pero si la n es pequeña, la aproximación puede ser muy mala, lo que va a ocasionar que nuestra aproximación a la g cuadrada también sea mala. Pero vamos a suponer que tenemos una muy buena aproximación de la binomial hacia la normal o la normal hacia la binomial. ¿Eso qué quiere decir? Si yo doy por hecho que tengo una muy buena aproximación de la binomial hacia la normal, lo que yo puedo hacer es estandarizar a esta normal. ¿Y en qué consiste? A la variable aleatoria le resto la media y lo voy a dividir entre la raíz de su varianza, ¿verdad? NP1 por 1 menos P1. ¿Ya vieron? ¿Esto cómo se distribuye aproximadamente entonces? Si ya estoy suponiendo esta aproximación a la normal, pues esto ya se va a hacer una normal 0,1, ¿verdad? ¿A poco no? Entonces, ¿qué pasa si ustedes agarran una normal 0,1 y la elevan al cuadrado? O 1 menos NP1 al cuadrado entre NP1 por 1 menos P1, ¿cómo se distribuye aproximadamente? G cuadrada ¿con cuántos grados de libertad? 1 grado de libertad. Una normal 0,1 al cuadrado nos da una G cuadrada con 1 grado de libertad. ¿Ok? Pero a eso es lo que quería mostrar, eso es lo que yo quería demostrar, que O1 menos NP1 al cuadrado entre NP1, eso es lo que se distribuye. Pues no, ¿verdad? Porque el estadístico de prueba es este. Y yo lo que quiero demostrar es que cuando tengo dos grupos, si yo tengo dos grupos, lo que dice esta fórmula de acá arriba, quiere decir que O1 menos NP1, que es el valor esperado, ¿no? En el grupo 1 al cuadrado, entre NP1, que son los esperados en el grupo 1, más O2 menos NP2 al cuadrado entre NP2. Esto es lo que yo quiero demostrar, que sigue una distribución G cuadrada con un grado de libertad de forma aproximada. Esto es lo que quiero demostrar, esto es lo que tengo que demostrar, porque es lo que dice la fórmula que está aquí arriba. Dice que debe de ocurrir esta aproximación hacia la G cuadrada. Y pues yo no probé eso, yo probé que esta cosa se distribuye G cuadrada con un grado de libertad y no probé esto. Entonces, más me vale que yo pueda transformar esto que está aquí, yo lo pueda llevar a esto que está aquí. Porque si yo logro llevar esta expresión a esta expresión, ya acabé lo que dice este teorema. ¿Ya? ¿Me siguieron? Esto yo sí sé que se distribuye G cuadrada con un grado de libertad por las distribuciones asintóticas de la normal hacia la binomial. Y luego elevando una normal al cuadrado me da la G cuadrada. Esto sí me lo sé, esto sí me lo creo. Pero lo que yo no me creo es si esto es igual a esto. Y la respuesta es sí. Es lo mismo. Hay forma de transformar esto que está aquí hacia esto que está acá. Entonces, eso es lo que voy a hacer. Y de esa forma concluiría que en efecto lo que venía aquí, en esta aproximación que nos propone Pearson, es válida, al menos para K igual a 2. Falta hacerlo para K igual a 3 o en general para K arbitrario. Y eso viene en las notas, porque eso para K arbitrario ya necesitamos un poquito más de herramientas, sobre todo de la normal multivariada.
En este caso, pues, lo vamos a resolver relativamente rápido, puesto que sí hay una, bueno, más bien dicho, sí podemos transformar esto que está aquí hacia esto que está, ¿no? Entonces, el truco es relativamente simple. Voy a partir de esta igualdad que dice O1 menos NP1 al cuadrado entre NP1 por 1 menos P1, que es la varianza, ¿no? Aquí viene un trucazo, miren. Voy a multiplicar un 0. Ahorita ustedes me dicen si lo hice bien. A ver. Yo digo que esto que está aquí abajo es lo que está aquí arriba. A ver, lo de abajo está bien, ¿no? NP1 pues, está abajo, está el denominador, está igualito. Nada más lo que hice aquí arriba fue sumar un 0 mañosamente. Si ustedes multiplican este por este, pues ya le da lo que estaba aquí arriba, ¿no? Entonces más vale que me dé un 0 lo que sigue. Entonces, si ustedes multiplican este por este, les da pues O1 menos NP1 al cuadrado por P1. Pero después le van a sumar O1 menos NP1 al cuadrado P1 y se vuelve un 0. ¿Ya vieron? Entonces, si me creen que esta expresión es lo mismo que está aquí arriba. Si me lo creen, esto de acá es igual a esto de acá. Es un 0 que le sumé. O sea, esto de acá arriba implica esto de acá arriba. Nada más le sumé un 0 a la parte de arriba, al numerador del cociente que estamos viendo. Entonces, si eso me lo creen, que yo espero que no haya ningún problema, desarrollen esto que está aquí arriba y vean que les da lo que está aquí abajo y vean lo que les da ahí arriba. No, no pasa nada. Entonces, ustedes siguen con eh, con esta expresión. Voy a dividir ahora aquí. ¿Ah? Voy a dividir porque es una suma así. Eh, Sería n. Ajá. ¿Qué es lo que va a pasar? Ya vieron lo que hice, dividí el cociente, bueno, sumando en 2. Entonces, lo primero que veo es que este se va con este y este se va a ir con este, ¿no? Entonces, ya casi llego a lo que, yo tengo que llegar a esto de acá arriba, ¿no? Ahora me voy a ir para acá, ¿no? La, la álgebra. Entonces, yo lo que tendría de este lado sería O1 menos NP1 que divide a NP1, ¿ya? Porque ese me fue este. Ya salió este de acá. Ah, bueno, pero es al cuadrado, ¿no? Ya salió este de aquí. ¿Ya vieron? Más, ahora queda O1 menos NP1 al cuadrado entre N. ¿Y quién es 1 menos P1? Como solo tengo dos grupos, 1 menos P1 es P2, ¿verdad? Entonces 1 menos P1 voy a poner mejor P2. ¿Sí vieron? Porque acuérdense, yo solo tengo dos grupos en este ejemplo, entonces P1 más P2 tiene que dar 1. La probabilidad de caer en el grupo 1 más la probabilidad de caer en el grupo 2 debe ser 1 a fuerzas. Por eso ya apareció el NP2 que está aquí. Ahí la llevo. Y simplemente me falta trabajar con esta parte que está aquí arriba. Quieren, llámenle estrellita. En estrellita, ¿quién es O1? Yo les pregunto, ¿quién es O1? Bueno, pues yo sé que hay una propiedad, ¿verdad? Yo sé que como solo hay dos grupos, debe de ocurrir que O1 más O2 da N, a fuerzas. Entonces, O1 lo puedo escribir como N menos O2. ¿O no? Si esto está cierto, entonces O1 lo puedo escribir como N menos O2. Entonces, regreso a mi ecuación estrellita. Y entonces, en lugar de O1, voy a escribir N menos O2, porque O1 es N menos O2, que resta a N menos P1. ¿Qué puedo en su momento hacer aquí? Puedo factorizar, bueno, queda el menos O2, queda aquí un más, sería más, N, 1, sería menos, ¿no? Menos N, no, sería N, más N, 1 menos P1. ¿Sí, no? Si lo hice bien, el O2 está con su signo negativo, luego N por este me da este N, y luego el N por N menos P estaría así, ¿no? ¿Sí, no? ¿Sí estamos así? ¿Sí les quedaría bien? ¿Sí, no? Entonces, esto quedaría O menos O2 más N veces, ¿y esto quién es? P2, ¿no? Entonces, si yo le sigo aquí a mi algebrita, lo único que hice es, esto queda igual, más, aquí ya lo cambié, ¿verdad? Queda menos O2 más NPO2 al cuadrado entre P2.
Ahora, esto que está aquí está elevado al cuadrado, entonces bien lo puedo multiplicar por -1 adentro y no pasa nada, porque como está haciendo al cuadrado, pues a al cuadrado es igual a menos a al cuadrado. Entonces aquí yo puedo reordenar las cosas y multiplicar por un menos aquí adentro. Aquí adentro del cuadrado puedo multiplicar por un menos. Y si ustedes multiplican por un menos adentro, entonces aquí les quedaría un más. Si vieron lo que estoy haciendo, multiplicando adentro por un -1, que sí puedo porque está al cuadrado, y aquí les quedaría un menos. Y entonces, esto es lo que sería, o sea, si seguimos toda esta lógica, llegamos a esto, que es lo que está aquí arriba. ¿Ya vieron? O1 menos NP1 al cuadrado entre NP1 más O2 menos NP2 al cuadrado entre P2. ¿Ya vieron? Entonces, yo lo que sí sé es que esto se distribuye G cuadrada con un grado de libertad. Aquí está, ¿no? Se distribuye G cuadrada con un grado de libertad, pero yo te acabo de mostrar toda esta serie de igualdades. Con eso yo te demostraría que entonces en efecto esto sigue una distribución G cuadrada con un grado de libertad de forma aproximada. ¿Ya vieron? Entonces, partiendo de esto, pues yo puedo garantizar que en efecto esta estadística de prueba que estamos proponiendo, ay, perdón, aquí es NP2, NP2, ahí está. Esto se distribuye aproximadamente G cuadrada con un grado de libertad, ¿ya vieron? Muy interesante, ¿no? Entonces, por eso es importante dividir entre los esperados, porque si no dividimos entre los esperados, no nos sale la distribución asintótica G cuadrada. ¿Bien? Entonces, nada más es eso. En las notas viene el caso general. Si ustedes son muy estrictos y quieren ver la demostración de Pearson, en las notas viene la demostración del caso general. Pero si ustedes se meten a las notas, van a ver que en una parte de la demostración, es lo que estamos viendo ahorita. ¿Dónde está mi mouse? Vamos a hacerlo grandote. Es lo que estamos viendo ahorita. Y aquí viene la demostración del teorema de Pearson. ¿No? Teorema 1.1, no sé por qué le puse el 1.1, pero bueno, ahí está la demostración del teorema de Pearson. Viene nuevamente la distribución normal asintótica de la binomial hacia la normal, que es muy importante esa aproximación porque de ahí va a salir la G cuadrada. Y al final, esta estadística que nos propone Pearson se va a poder expresar como una forma cuadrática. Ay, ya la estoy expresando, ya vieron, una forma cuadrática porque las zetas van a ser normales. Entonces, o aproximadamente normales. Y aparte tengo su estructura de correlación. Aquí la escribo. Entonces, gracias a eso, nosotros vamos a poder expresar a la estadística como una forma cuadrática. Aquí viene la forma cuadrática. Aquí está la forma cuadrática. Es la forma cuadrática y entonces sale la G cuadrada. ¿Y cuántos grados de libertad va a tener? Pues hay que ver el rango de la matriz que quedó en medio. Y afortunadamente el rango o la traza, porque es una matriz idempotente de la matriz que queda en medio, es K-1. De ahí sale que esta forma cuadrática sigue una distribución G cuadrada. Bueno, falta ver el parámetro de no centralidad, pero bueno, vale 0. Y entonces, por eso sale que es una G cuadrada con K-1 grados de libertad, pero pues sale del teorema de formas cuadráticas. Ahí está la prueba para el que la quiera ver. Yo no me voy a detener, luego mucho detenerse en esta parte. Me gustaría mejor ver la práctica de que cómo es que vamos a resolver nosotros el problema. Pero entonces, de esa forma sale, por eso le dicen la prueba G cuadrada, porque el estadístico de prueba que se propone sigue una distribución asintótica G cuadrada con K-1 grados de libertad. Acuérdense, ¿quién es K? El número de grupos que tú hiciste en el soporte de la distribución bajo H0. Hay ciertas reglas, les había dicho que debemos de cumplir para poder garantizar que la aproximación es buena. Déjenme ver si por aquí la pongo. Aquí está. En las notas viene consideraciones para hacer la prueba. O sea, aquí es donde yo les pongo restricciones a cómo tienen que hacer esa partición, porque sí hay una restricción para que podamos calcular el estadístico de prueba y sobre todo para que haya una muy buena aproximación hacia la G cuadrada. ¿Ok? ¿Qué es lo que necesito? Pues ustedes de entrada se dan cuenta que el estadístico de prueba divide entre las E y I, ¿no? Está dividiendo entre E y I. Entonces, más vale que E y I nunca valga 0, o EJ, pues. La EJ nunca valga 0, porque si vale 0 no puedo calcular el estadístico de prueba. Entonces, en el punto 2 precisamente, lo que nos pide es que aguas, las esperanzas, las EJs no pueden ser demasiadas pequeñas, es decir, N por PJ no puede ser muy pequeño. Entonces, ¿eso qué te quiere decir? Que las PJs no pueden ser muy pequeñitas, porque si las PJs son pequeñitas, N por PJ, que es el número esperado en la casilla J,
va a ser pequeño. Y si es pequeño, la aproximación va a ser mala. ¿Y eso por qué? Porque la distribución binomial con una PI pequeña tarda mucho en tener una muy buena aproximación hacia la normal. Por eso es que se pide que las CJs no sean pequeñas. Ahora, ¿cuánto es que sean pequeñas? Pues bueno, no deben de ser menores a 5. ¿Ok? Eso es lo que te pide para que la aproximación sea buena. Cuando ustedes estén construyendo sus clases, deben de asegurarme que las CJs que ustedes van a calcular, que es N por PJ, nunca sean menores a 5. No deberían de ser menores a 5, ¿no? Entonces, eso les da una idea de cuántos grupos deberían de hacer. Por ejemplo, si ustedes tienen una muestra de tamaño 100, ustedes no podrían dividir, por ejemplo, ya suponiendo una partición, em, eh, a ver, suponiendo una partición de 5 grupos, ¿no? De 100, ¿no? Entonces, si tengo 100 observaciones y voy a hacer 5 grupos y los voy a hacer equitativos, em, tendría grupos de 20, ¿no? Tendría grupos de 20. Entonces, sí podría pasar. ¿Sí lo están viendo? O sea, van a recibir una muestra de tamaño 100 y yo les digo, hagan grupos equitativos con igual probabilidad, pues, de 5. Grupos de 5, perdón, 5 grupos. Si son equitativos y son 5 grupos, cada grupo tiene que tener una probabilidad de 0.20. ¿Vean? 0.20 de ocurrir. Y si ustedes tienen una muestra de tamaño 100, 100 por 0.20 les da 20. Eso quiere decir que los EJs valdrían 20. Eso quiere decir que sí cumplirían la regla que aquí les dice que ninguna EJ debe de ser menor a 5. Pero imagínense que ustedes reciban una muestra de tamaño 20 y siguen de necios que quieren hacer 5 grupos. Imagínense, vaya a recibir una muestra de tamaño 20 y siguen de necios. Yo quiero hacer 5 grupos. Perfecto. Si haces 5 grupos equitativos, cada grupo tiene una probabilidad de 0.20. Si lo tienes 20 observaciones, 20 por 0.2 te da 4. Eso quiere decir que los EJs valdrían 4. Eso quiere decir que las EJs son muy pequeñas. Y entonces la prueba te dice, no, no te acepto que hagas 5 grupos, porque si haces 5 grupos, ya estuvo que la EJ va a ser menor a 5. ¿Ya vieron? Entonces tengan cuidado, tienen que cuidar eso. El tamaño de muestra juega un papel importante para poder cumplir con estas condiciones que pide la prueba. Que de hecho sí te permite que algunas GJ sean menores a 5, pero solo el 20% de las clases pueden ser menores a 5. El 80% de las clases sí tienen que ser mayores a 5, la CJ. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, nada más cuiden estas dos, sobre todo esta es la importante, em, para que ustedes puedan garantizar que la distribución G cuadrada se va a parecer. ¿Ok? Si no, van a tener problemas asintóticos. O sea, ustedes van a estar rechazando a lo mejor, pero es que realmente la aproximación G cuadrada no fue muy buena. ¿Por qué? Pues porque algunas de tus CJs fueron muy pequeñas o muchas de tus CJs fueron muy pequeñas. Acuérdense, EJ es N por PJ. ¿Ok? Entonces tengan ese cuidado. Entonces, ¿cuál es el problema? El número de clases es arbitrario, lo que puede quitarle credibilidad a la prueba. Eso es así como la de Bartlett, es el problema que tiene. Y aquí viene algo interesante. En la práctica casi siempre va a pasar que la verdadera distribución de los datos no es necesariamente igual a la distribución con la que contrastamos. Las pruebas de bondad de ajuste nos sirven como una medida de qué tan buena es la aproximación. Es lo que les decía. De hecho, miren, aquí está en negrito lo que les dije. Parece ser que el modelo que propongo es una buena aproximación para la verdadera distribución de los datos. ¿Eso quiere decir que FSTAI es la verdadera función de los datos de la distribución? No, es una buena aproximación hacia la verdadera distribución que desconozco, ¿no? Entonces, tengan esto en cuenta, por eso aquí lo puse hasta en negrito, porque en estadística clásica nunca se acepta H0, simplemente se rechaza o no se rechaza H0. En este caso nosotros queremos no rechazarla para poder decir este speech. Nuestro modelo es una buena aproximación a la verdadera distribución de los datos que tú me estás pasando. ¿De acuerdo? Y viene algo también bonito. Antes teníamos que recurrir a este tipo de distribuciones asintóticas para hacer la prueba. Y antes me refiero ahí por los 60s, por los 70s, porque no había mucho poder computacional. Y como no había ese poder computacional que tenemos ahora, teníamos que conformarnos con estas aproximaciones teóricas a la G cuadrada. Porque la forma correcta de hacer la prueba es sacar la distribución exacta del estadístico de prueba bajo H0, es decir, cómo se distribuye T bajo H0.
Ahorita dijimos que aproximadamente G cuadrada bajo ciertas condiciones. Eso es lo que dijimos. Y probamos vía teóricamente que en efecto la T se distribuye aproximadamente G cuadrada. Pero la pregunta surge, bueno, exactamente cómo se distribuye T. Pues no lo sé, pero sí lo puedo calcular, ¿eh? Sí lo puedo calcular vía simulación. Vía simulación hoy en día podemos calcular la distribución exacta de T sin recurrir a la aproximación G cuadrada. ¿Y cómo lo hacemos? Pues haciendo simulaciones. O sea, por ejemplo, yo les digo, ¿cómo se distribuye E a la X donde X es una normal? No, pues a lo mejor ustedes sí saben la distribución, es la log normal. Pero imagínense que no supieran eso y, híjoles, ¿cómo se distribuirá E a la X donde X es una normal? Chispas, pues no sé cómo se distribuye E a la X cuando X es una normal. Sin embargo, vía simulación, ustedes sí pueden ver gráficamente cómo se distribuye E a la X. ¿Cómo lo hacen? Simulan a la X, le sacan exponencial y de esa forma puedes ver una muestra de la distribución de la variable aleatoria E a la X. Y de esa forma sabes cómo se distribuye y puedes sacar cuantiles y lo que quieras vía simulación. Y eso es lo que yo les propongo que hagan. La verdad es que es una forma muy más exacta de hacer la prueba G cuadrada. Es decir, ya no recurran a la G cuadrada como aproximación, mejor simulen la distribución teórica de su estadístico de prueba bajo H0 y de ahí saquen los cuantiles y los p-values que requieren para saber si rechazan o no rechazan su hipótesis. Y la pregunta es, ¿y cómo voy a simular la estadística de prueba T? Pues bien fácil, dado que las O son multinomiales bajo H0. Acuérdense las O, ¿se acuerdan que les dije las cajitas? Las O son multinomiales, entonces yo puedo simular de una multinomial sin ningún problema en R. Entonces simulo las O's, calculo la T y tengo una simulación de la variable T. Vuelvo a simular otras O's, calculo el estadístico de prueba y ya tengo dos simulaciones de la variable T. Lo hago 1.000.000 de veces y voy a tener 1.000.000 de simulaciones de la variable aleatoria T. Hago un histograma y me va a dar una idea de cuál es la distribución del estadístico de prueba, ¿no? De hecho, si hago 10.000 o 1.000.000 de simulaciones, prácticamente tengo la verdadera función de distribución de T, gracias al teorema de Glibenko-Cantelli, que nos dice que una muestra muy grande hace que su distribución empírica sea prácticamente la verdadera función de distribución de donde sacaste los datos. Entonces, aquí viene la discusión de cómo le vamos a hacer. ¿Y cómo le vamos a hacer? Pues vía la distribución binomial. Teóricamente las OIs, se distribuyen binomial y yo sí tengo la distribución binomial, sí la conozco. Y aparte conozco las P's, porque las P's, acuérdense, yo las estoy proponiendo con los puntos de corte que estoy haciendo del soporte de la distribución bajo H0. Entonces aquí en sus notas viene un ejemplo de cómo se simula la distribución T bajo ciertos criterios. Aquí dice, mira, vamos a suponer que tengo tres clases todas equiprobables, ¿no? Por eso, bueno, ni equiparables. Mira, aquí están hice tres grupos, o sea, dividí el soporte de mi distribución en tres grupos y la probabilidad de caer en el grupo 1 es 0.3, 0.3 y 0.4. A eso yo lo fijo, ¿no? Porque eso lo construyo yo. Acuérdense que yo construyo los intervalos o construyo las particiones a mi antojo. Entonces yo bien puedo haber construido una partición del soporte de la distribución que tenga que P1 vale 0.3, P2 0.3 y P3 0.4. Son tres grupos y voy a recibir una muestra de tamaño 40. Voy a hacer ni más ni menos que 1.000.000 de simulaciones de la variable aleatoria T. Y aquí viene precisamente toda la teoría, porque lo único que tengo que estar haciendo es simular mediante la multinomial precisamente el vector de O's. Ajá. Entonces, R multinom es el que hace el ejercicio, es que el que simula este ejercicio de estar colocando pelotitas. Hagan de cuenta que estoy aventando 40 pelotitas y estoy contando cuántas observaciones cayeron en el grupo 1, cuántas en el 2 y cuántas en el 3. Ajá. Y estas son las probabilidades de caer en cada uno de los grupos. Entonces la multinomial ya lo hace por nosotros. Cuando ustedes corren esto, R está simulando ese proceso de las O's, ¿no? Ese proceso que avienta las pelotitas en las urnas. Y una vez que tengo las O's, calculo el estadístico de prueba, el observado menos los esperados al cuadrado entre los esperados, aquí están, y luego hago la suma, precisamente para tener observados menos esperados, los guardo en D, porque en D tiene las simulaciones de la T, ahí estoy simulando a la T, hago el histograma de la T, entonces aquí digo simulación del estadístico de prueba,
Y entonces ustedes van a ver el histograma de mis simulaciones. Así es, esta es la distribución real del estadístico T, lo que ustedes están viendo en el histograma. Y la rojita, ¿quién crees que es? Es la G cuadrada que se aproxima. Es la G cuadrada con 2 grados de libertad, porque acuérdense que K vale 3. Entonces, para que vean que la aproximación teórica sí es muy buena, ¿eh? Esta es la distribución exacta, son las barritas, es la distribución exacta. Y la distribución teórica bajo H0 y aproximada es la línea roja. Y vean que es una muy buena aproximación. Que realmente lo que nos interesa de esta distribución son sus cuantiles. Entonces, estos son la comparación de los cuantiles entre la distribución G cuadrada y la distribución simulada del estadístico de prueba. Arriba, según veo, son los cuantiles aproximados vía simulación, que yo digo son los reales porque ya hice un millón de simulaciones. Casi estoy seguro que estos son los cuantiles reales de la distribución del estadístico de prueba. Entonces, por ejemplo, si ustedes hubieran hecho la prueba al 5%, el cuantil al 95% de la distribución real del estadístico de prueba es 5.98. Es decir, aquí es su punto de corte. Si su estadística de prueba supera el 5.98 es cuando tienen que rechazar H0, porque ya es raro haber observado un número más grande que 5.98. ¿Qué es lo que hubieran hecho si ustedes hubieran agarrado la distribución G cuadrada? Si ustedes agarran la distribución G cuadrada con 2 grados de libertad, el cuantil al 95% es 5.99. Entonces vean que la verdad es que la aproximación G cuadrada es muy buena en este caso, al menos en esta simulación que hicimos. Pero si quieren ser más exactos y evitar caer en problemas de aproximaciones, pues utilicen los cuantiles reales. Ahí están los cuantiles reales de la estadística de prueba T. ¿Cómo sabemos que estos son? Pues porque, mira, me aventé 1.000.000 de simulaciones de la estadística de prueba T bajo estas condiciones. Y bajo ese millón de simulaciones, yo te puedo decir que la estadística T acumula el 80% de su probabilidad en el 3.17, en el 90% en el 4.58 y así. Y vean cómo se van pareciendo los cuantiles reales. Estos que están arriba yo los considero los reales porque salen de la simulación de la estadística de prueba. Y estos son los aproximados vía una G cuadrada. Entonces vean que la verdad es que es una muy buena aproximación, ¿eh? ¿No? Es una muy buena. Entonces, antes, la verdad es como no se tenía este poder computacional, decían, uy, no, ¿cómo voy a sacar la distribución de la T? No, sácate, ¿cómo voy a hacer 1.000.000 de simulaciones de la estadística de prueba? No, pues la computadora va a explotar, ¿no? Pues hoy en día la verdad es que lo hacemos de risa 1.000.000. Yo hasta creo que pude haber hecho 10 millones de simulaciones sin problema en este código. A lo mejor se hubiera tardado un poquito, pero hubiera acabado. Y ya publico mis tablas, digo, mira, en este caso mi estadística de prueba se distribuye de esta forma, estos son los cuantiles, entonces preocúpate de la veracidad de la hipótesis nula cuando superes el 5.98 si es que estás al 5% de significancia. Bueno, la G cuadrada hubiera dicho pues no hay mucha diferencia, ¿no? Entonces, antes no se tenía este poder computacional y teníamos que recurrir a estas aproximaciones, esto que está aquí. Hoy en día, la verdad es que yo les sugiero agarren, copien y peguen mi código, hagan lo que tengan que hacer en este código para, pues, por ejemplo, hacer con K igual a 4. Si ustedes tienen K igual a 4, van a tener que suministrar ahora 4 probabilidades aquí, ¿no? Vean cuál es su tamaño de muestra que van a recibir. A lo mejor van a recibir una muestra de tamaño 100, entonces también aquí a 100. Corran el código y les va a dar los cuantiles teóricos y exactos, bueno, los aproximados y los reales. De la distribución de su estadístico de prueba. Entonces, hoy en día lo podemos hacer muy fácilmente. Y les dejo, porque ya nos vamos, la pregunta. ¿Qué pasa si no conoces a la distribución bajo H0? ¿Qué harían? Imagínense que yo les digo, bajo H0 los datos son normales, pero no te digo la media y la varianza. ¿Qué creen que va a pasar? Yo no puedo calcular las P's, entonces, si no me dices cómo se distribuye la F estrella, exactamente no te puedo calcular los P's. Y si no te puedo calcular los P's, no te puedo calcular los E's. Y si no te calculo los E's, no te puedo calcular el estadístico de prueba y entonces ya se fue todo al traste. Pues hay una forma de solucionar este problema y lo vamos la siguiente clase, que es ¿qué pasa cuando bajo H0 no me especificas los parámetros? ¿Ok? Se soluciona muy fácil, ¿eh? No creo. Pero van a ver que es muy, muy sencillo. Ya son las 7. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda o comentario? Agarren este código, péguenlo el R y jueguen con él para que vean que la aproximación es muy buena, ¿eh? En algunos casos, ¿eh? Luego ustedes
Pongan ahí poca muestra y van a ver que empieza a fallar la aproximación. ¿Qué quiere decir? Pongan una muestra de tamaño 10, por ejemplo, y, y 5 grupos, por ejemplo. Y van a ver que la aproximación empieza a fallar. Pues sí, ya lo sabía. Acuérdate que para que tengas una muy buena aproximación debes de garantizar esto. Pero hoy en día la verdad es que gracias a la simulación no necesito esa aproximación hacia la G cuadrada. Bueno, si no hay dudas, nos vemos mañana y vemos esta prueba, terminamos esta prueba y empezamos la Kolmogorov-Smirnov, más potente. Muy bien, cuídense. Bye, bye, bye.